Un gusto estar acá. Mi nombre es Paula Andrade. Con Quique Alcatena vamos a estar hablando un poco de plantado de página. Hoy vieron que tienen 2 talleres. Uno de ellos va a ser sobre cómo armar la historia para el concurso. Y acá pueden ver cómo hacerla después, cómo pasar de esas ideas a páginas, con varias ideas al respecto. ¿Ya hicieron historieta algunos o no? ¿Es la primera vez? Anímense, no hay problema. Acá estamos en modo dibujantes todos, bastante informal. Perfecto, porque para eso estamos acá. Espero que cualquier pregunta que tengan, igual en general lo hago, levanten, levanten la mano e interrumpan. Porque como podemos ir saltando de cosas, y la idea es que ustedes tengan las herramientas que necesiten para hacer su historieta. Así que toda duda que tengan nos avisan y lo mismo para revisar. Acá justo abrí una página que esto es cuando hablamos de historieta estamos hablando de narrativa, estamos hablando en general de paneles, o sea, de cuadros. La narrativa la manejamos con diferentes secuencias de imágenes y la vamos plantando en la historia. Con historieta corta, que es el desafío que van a tener ustedes, es lograr meter la historia que se les ocurra en una cantidad breve de páginas, el tema que suele pasar a veces con la historieta es esto de decir, bueno, tengo esta gran idea y después no entra, como que se nos hace muy larga la idea para poder dibujarla o no sabemos por dónde empezar. En plantado es esto, solemos tener secuencias de paneles que marcan secuencias claves de las acciones que están pasando. Por ejemplo, si estuviéramos animando, usaríamos continuos o con actores, diríamos, personaje se levanta y empieza a agarrar un vaso y después se acomoda el pelo y todo es una única escena. En historieta eso no lo podemos hacer, no podemos mostrar al mismo tiempo muchas acciones. Entonces como que vamos eligiendo acciones claves. Mucho suele ser de decir, bueno, ok, en una historia podemos tener, esta es una primera página de una historieta, vamos a ir mostrando cosas de nuestros trabajos, así que acuérdense interrumpir. Lo que suele usar, empezar, yo cuando estaba haciendo esta, lo que pensaba era, bueno, introducción de los personajes, suele ser lo primero, quiénes son. Pensemos que nuestros lectores no los conocen, no saben quiénes son nuestros personajes, nosotros sí. Entonces los tenemos que introducir, las primeras páginas suelen servir para eso. Entonces era como introducción del personaje, estos sean como la principal que está narrando a su manera, y entra el siguiente personaje, que es como la causante del problema en la historia. Es una historia corta esta. Si, lo que acabo de decirles, como notaron, es muy poco a nivel historia de lo que pasó, estos son los personajes y termina en un nivel de y ahora entró un personaje discordante. No pasó nada más, entonces lo que tratamos de buscar por página en el plantado es una acción que queda como un mini cliffhanger, un mini momento clave. Entonces las páginas las pensamos como una totalidad de momentos, donde lo importante es un pequeño momento clave que hace que queramos pasar a la siguiente página. Entonces, eso es más o menos lo que hay que pensar. Quique, si vos querés interrumpirme o sumar algo. Yo suelo hablar mucho, entonces cualquier cosa, díganme, Paula, ¿se te pasó algo? Entonces, a nivel datos, es muy probable que tengan tal vez un guión escrito o una idea escrita de una página sola de texto, que al pasarlo van a notar que un párrafo tal vez es una página de historieta, a veces incluso menos, dependiendo. O sea, acá yo lo que les mostraba era es una introducción, entonces la cantidad de páginas, de cuadros que podía poner eran unos cuantos. Ustedes van a estar trabajando con un formato de 17 por 24, por lo que me dijeron. Está bien, ese es como, va a ser su tamaño de hoja. Si lo piensan, es un poco más grande que A5. ¿Vieron la A4, la hoja común de computadora? La mitad es A5, entonces es un poquito más grande que eso.
Lo que pensamos con eso es cuánto puede entrar visual realmente, porque si hacemos 20 cuadritos no se van a leer bien en ese tamaño, es un tamaño chico. Esto salió publicado en A5 incluso, que es un poco más chico. Ahí también influye, decir hasta cuántos cuadros puedo tener. ¿Alguno de ustedes lee manga, por ejemplo? O sea, sí, bárbaro. Vieron que hay pocos cuadros por página, en general, o sea, porque el formato de publicación es chiquito. Entonces, hay veces que con nuestros guiones, para decir, bueno, quiero que esta escena entre, quiero que poner todo esto, y de repente empezamos a poner y son 11 cuadros, 12 cuadros, 14, que en el tamaño que tienen ustedes no van a entrar, van a quedar muy, muy chiquititos, a menos de que justo quieran hacer algo que jugar con eso, pero en general les puede servir para las primeras historietas tratar de no pasarse de 7 como números generales en ese tamaño de publicación. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7. Justo. Traten de no pasarse, salvo que justo les sirve poner algo. Hay un par que tienen más de las que traje para mostrarles, pero ese es como el tope para que se vea bien, ¿eh? O sea, si fuese A4 el tamaño, les diría, vayan a 11 si quieren, como pásense. Pero siempre calculen cómo se va a ver impreso. Entonces, yo suelo trabajar en digital. El gran problema del digital es que el tamaño es una abstracción. Lo que yo veo en la pantalla no es lo que va a salir impreso. Entonces, todo el tiempo estoy comparando con un libro al lado y calculando, bueno, esto va a salir impreso acá. No importa que yo lo vea enorme en la pantalla, no importa que pueda hacer un zoom eterno, porque después el cuadrito tal vez queda en este tamaño, algo que yo me pasé haciendo todos los detalles, y después eso impreso no se ve. Entonces, traten de tener conciencia del papel, eso es como lo primero que les diría con el tema de plantado, y de pensar la escena si yo tuviera el guión de esto, lo que yo pensaría es, bueno, tengo 7 cuadros, a grandes rasgos, hay veces que en guión me los anoto, a veces no, como que sé qué es lo que va. Personajes tienen que entrar y tiene que aparecer como el personaje clave que cambia el ritmo de la historia. Y a partir de ahí armo todo el diagrama entero. Esa es otra gran sugerencia, no vayan de a un cuadrito, nunca dibujando, o sea, hagan un boceto bien suelto, garabato, de la página entera, antes de ponerse a dibujar. Porque en esto, o sea, en cada página que hacemos, lo que estamos pensando es el momento clave. ¿Cuál es el momento clave de esta página? Es una ilustración a su manera, no es que sea una ilustración, pero es una imagen en su totalidad, no son cuadros separados. O sea, cuando hablamos de historieta hablamos de la página entera. Entonces, traten de pensarla en su totalidad, van a ver que la aprovechan más. Acá quiero ver si tengo... Bueno, no es la que sigue, pero... Acá hay otra como de la misma historia también. Los cuadros chiquitos ven que son todos detalles. Son como carita, una mano, cosas pequeñas. No hay cosas importantes en chiquito. Suelo hacer historieta medio de terror, aviso por las dudas. Pero acá era el momento que el personaje ve al monstruo. Entonces... el cuadro grande es vio al monstruo, los demás cuadros acompañan a nivel narrativo. Entonces, a la hora de diagramar esta página, lo clave era vio el monstruo, la ataca. Las del medio son el camino para llegar a eso. Entonces, en guión lo que ustedes tal vez tengan es eso de, si tiene una escena de pelea, tal vez hace el poder, pero en el medio tal vez hay cosas que conectan. ¿Qué cuadro usaríamos como el más grande? El momento de que hace el poder, hace el ataque. Si tuviésemos una historieta romántica, el momento clave es cuando se sinceran, cuando dicen, creo que me enamoré. Y esos momentos son donde decimos, bueno, este es el cuadro principal, este es el motivo narrativo. El propósito de esta página es eso, entonces los demás tienen que acompañar. Esta es una historieta que es en otro registro, es autobiográfica, el dibujo es más simple en personajes. Pero ven que es toda una secuencia, era llegar a un lugar y ver que no daba tanto miedo como me habían dicho.
esta página tiene como un montón de secuencias que están yendo a eso de, al final había animales que eran re lindos, no me atacó nada, no, todo el mundo me decía que me iba a atacar alguien. Entonces era como, el punto de la historia es alguien va a atacar. En toda esta página ven que está llena de cuadros, es como esta cosa de ir narrando cosas que tienen una importancia muy similar, pero es la que permitió que después siga esta, que era como, y el lugar era hermoso, era el propósito de la historia, demostrar que el lugar era muy lindo. Acá no, me permitía hacer una página entera. Entonces, esa es otra cosa que pueden usar en el ritmo, saber dónde tienen que soltar, de decir, bueno, esto amerita toda esta página, entonces van a tener que ahorrar en las otras, van a tener que decir, bueno, estas otras van a tener que tener todo lo que está pasando, llenarlas de cuadritos incluso a veces, para el gran punto narrativo de decir, bueno, esta sí la hago completa. Traten de evitar de que todas les queden completas, como de una sola imagen, porque se pierde eso, cuál es la que importa, cuál es el propósito de la historia que están contando en sí. Siempre estamos narrando, eso es como importante acordárselos, es lo que creo que separa la historieta de la ilustración. Como en la ilustración vamos a un momento clave nada más, y en historieta estamos contando una historia, estamos siendo oradores a su manera, pero con imágenes y con sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos contar? No se lo olviden, o sea, cuando tengan su historia, si el punto es hacer una gran historia de acción, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el conflicto? Y tratar de armar los paneles de forma tal que impulsen a ese conflicto. Si están haciendo una romántica, que nos lleva a sentir esas cosas, como que digamos, ¿cómo que no se quedó con Pirulo? Si era el de para ella. Que ver de qué manera a nivel dibujo lo podemos generar, hacer que el lector esté pasando por lo mismo un poco. Si vieron la frase, la de los increíbles, si todos son especiales, ¿quién es especial? Si todos nuestros cuadros son iguales, ¿qué cuadro es el importante? ¿Dónde está nuestro punto y aparte en el párrafo? O sea, a su manera, una página, estamos haciendo como mini párrafos. Bueno, acá es esto de nuevo, buscando la espectacularidad a su manera. Pero esta página es una página doble. No les recomiendo en historia corta usar página doble, o sea, porque van a gastar mucho espacio y la historia les queda muy, muy breve. Pero digamos, siempre en estos momentos donde buscamos lo llamativo, el golpe visual, suele venir previo a cosas que nos llevaron a eso, a páginas más medidas. Acá, bueno, esta es doble, pero son dos páginas también como separadas a su manera. Ven que acá tenemos como diálogo. De este costado los personajes están hablando para ver que después hace como su momento místico el personaje, que tira su energía. Estos son caritas, no es algo complejo, lo importante es la actitud que están teniendo los personajes que lleva a este momento. Este es el cuadro más grande para mirar, es donde quiero que esté la atención del lector, es como de decir, ¿vieron en Star Wars el momento de, no, es que soy tu padre, ese gran momento? Si lo tuviéramos que dibujar y todos los cuadritos son iguales, ¿dónde está el choque de que le dices el padre? Si lo pensáramos en historieta sería como, está el pibe colgado, ahí están hablando y qué sé yo, y le cae la ficha, ahí es donde ponemos el cuadro grande, el de decir, aunque sea el diálogo solo incluso a veces, no tanto por el dibujo, el peso ahí está en la frase. Entonces, piénsenlo así con sus guiones, de dónde está el momento que ustedes dicen, lector, esto te va a dejar. Entonces, ahí construimos la página alrededor un poco de eso. Bueno, esta es dos, tres historietas como más de mostrarles cómo pueden jugar bastante con el plantado. Acá era demostrar lo repetitivo y una cosa, un clima muy como que las líneas se van cerrando en los personajes, entonces fue jugar desde lo visual para eso. Entonces no es necesario que lo piensen solo como cuadritos y listo, pueden pensarlo de... en el manga Yojo se ve mucho las flores, por ejemplo, todo rodeado de flores.
De si tuviéramos, no sé, un personaje que usa fuego para algo, podríamos tener los cuadros hechos con fuego. No tienen límites realmente a la hora de crear, básense en la historia que armen. ¿El plantado les va a permitir jugar con eso? Esta es otra, es como un juego de miradas que hacen los personajes. Van notando como que por páginas sueltas no pasan muchas cosas, o sea, son pequeños momentos. La limitación más difícil de la historieta corta es eso, de que nuestra idea nos va a parecer que entra y después van a ver que no. Esa pasa siempre. O sea, yo a editores llegué a mandarle, no lo recomiendo que lo hagan, los nombres del archivo eran, por favor dame 2 páginas más. Y eso yo les mandaba a todos los archivos diciendo, 2 páginas más, no me entra en 6, dame 8. Porque no podía, la idea yo había tenido y dije, sí, reentra en 6. Y a la hora de dibujarla no había forma. No sin sacrificar ese tono que yo necesitaba, sin poder elegir, bueno, qué páginas necesito. Era en la de la araña que les había mostrado recién, en eso me dieron 8 al final. No lo recomiendo que lo hagan, pero a veces no queda otra. Esta es justo, bueno, otra página inicial. Ven que es presentación de personajes y la actitud de la historia. O sea, tengo acá un montón de elementos que ya puedo tirar a los lectores como primer página, de que están estos 2 personajes, que hay un grado de comodidad entre ellos, como que es bastante liviano el vínculo que tienen, y están en una estación. El espacio, las tomas son lo que está pensado de decir, bueno, tiene que ser como gracioso que hacen los mismos gestos entre ellos. Eso es lo que se está narrando. Entonces, si lo pasara a guión, sería un texto muy raro. Sería como, no sé, padre e hija en estación de tren. No digo nada con padre e hija en estación de tren, como a nivel narrativo. A nivel dibujo es jugar de que, ok, bueno, o sea, no son personajes que como que se hablen mucho entre ellos, pero demuestran el afecto, que hacen los mismos gestos todo el tiempo. Entonces era como, bueno, jugar de que toman el licuado de la misma manera, mientras están en la estación de tren. Entonces, esas son maneras visuales que tenemos de contar cosas que después, si no, tendrían que ser un megatexto de, no, y bueno, agarraron el licuado y lo tomaron de la misma manera. No es tan divertido como verlo así tampoco. Entonces, eso también les puede servir para incluir cosas dentro de sus historias, de pensar, bueno, cómo muestran en el plantado la actitud del personaje. No van a tener mucho espacio para demostrarlo a lo largo, no van a tener mucho espacio para describirlo tampoco. Entonces, de pensar que lo pueden hacer desde cómo los paran a los personajes. Otra primera página es... El ambiente es muy importante en la historieta, pero eso voy a dejar, Quique, que te centres vos. Intro de personaje también. La idea es buscar esto, es como, ¿cuál es el propósito? ¿Quieren que parezca que no es importante el personaje? Este plantado no serviría para algo así. Si lo que quiero mostrar es que es como, no lo miren. Acá es como, no, mírenlo. Entonces, esas decisiones son las que van a afectar cómo arman la página. Otra vez con muchos cuadros acá también, pero igual lo que les comentaba, esta es de que hay elementos artísticos que tienen como poderes sobrenaturales. Pero lo llamativo es otra primer página, no es tan espectacular como las otras, pero era este cuadro, ponerlo, de decir, bueno, que ya estén las ranitas medio dándole un nivel de extrañeza a la historia. Y es el cuadro que primero vemos al mirar la página. Entonces ya estoy poniendo de que, ok, está este nivel de extrañeza, acá ella está contando el problema, básicamente, que es como heredó estos elementos que tienen como ranitas. Los personajes siguen hablando del tema, pero en esta página lo central está acá. Van a tener probablemente un momento clave en cada página. Empiezan a competir entre ellos, si no, entonces piénsenlo así, como de ¿en qué momento clave paro? Es medio parecido al punto y aparte, pero bueno, a medias porque seguimos a veces, pero es esto de decir, bueno, en oraciones haríamos esa pausa
en prosa. En historieta lo que hacemos es pasar a la otra página, entonces que sean esos momentos de decir, bueno, algo se contó, aunque no se haya contado todo, algo se contó. En este lo mismo, es como lo que está importando es más lo que se están diciendo, entonces van a tener páginas más tranquis visuales. Son las que eso nos permite que después hacemos el impacto con las siguientes. Estas justo son seguidas, creo. Entonces está esto de nuevo, de mostrar un gran cuadro después de varios que son con muchos cuadritos, como para ir narrando lo que está pasando. Con historieta corta no van a tener mucho espacio. Les muestro una que es una historieta corta y te paso a vos, Quique. Bueno, estas son de introducción también. Esta. Sí, van a estar todas juntas. Esta es una historieta de 4 páginas, que la traje completa con el texto para que vean también que el texto ocupa espacio. Entonces, no se copen mucho con el dibujo sin saber cuánto texto van a tener, porque es re frustrante cuando lo tienen que tapar con un globo de texto lo que dibujaron. Lo pueden poner antes también. Ven que la cantidad de texto que aparece acá es bastante poco. Si lo viéramos todo en prosa sería hasta acá nada más. Entonces, lo que está pasando en sí es breve en la página. Pero en esta, la razón que se las quería compartir era de ver que al ser una historieta breve, solo 4 páginas, no tenía mucho espacio para contar algo largo. Es el mismo personaje que cuando ve objetos de arte siente como que están medio posesos. Entonces era como introducción de personaje, ¿quién es? O sea, esta es nuestra protagonista. ¿En dónde está? Entonces fue como, bueno, está en un museo. Y con historieta breve también era decir, bueno, ¿dónde meto el momento clave visual? Está en este cuadro, esta es la siguiente página. El personaje que está viendo este rostro y siente que el rostro le está diciendo, esta es la página 2, este era el cuadro como que vemos, el llamativo, que lleva a este. Entonces acá fue lo de soltar, de decir, bueno, acá sí me permito la página entera, es el momento clave. Que siente que la estatua esta le está diciendo que queme todo el museo. Y vuelvo para el final, bajar ese nivel de tensión visualmente, entonces es una página mucho más despojada y ya se ve el fuego. Si fuese filmado tendríamos que mostrar todo. Historieta nos permite hacer estas pausas donde no es necesario mostrar todo, no es necesario que yo muestre cómo prendió el fuego y que incendió el lugar, o sea, van a poder saltar varias escenas. Lo importante era que el personaje, bueno, obvio, terminó prendiendo todo y siente que escuchaba todavía de las risas de la estatua. Muy a lo cuento medio de Poe y cosas así. Pero digamos, la línea narrativa está en el texto, que es lo que me está permitiendo cortar ahí, como es siempre un monólogo. Como atajo les súper recomiendo los monólogos para historias cortas. No sé qué opinás ahí, Quique, pero para mí la historieta corta donde es un momento de un personaje es más cómodo que la narrativa, o sea, como Siempre me pasó que con las que son más de aventuras me cuesta más meterme en la cantidad de páginas, siempre necesito páginas extras. Con estas no. Entonces, en esta, como pudieron ver, la primera página es la que tenía todos los cuadritos, va como lo del lugar que vio, y después es bastante despojada, debe tener creo que 4 cuadros, 5, la que más tiene. Pero fue el decir, bueno, en 4 páginas, ¿qué puedo hacer que quede en la mente de los lectores? Y era esto de decir, bueno, voy a construirla todo alrededor de este momento. O sea, este es el momento clave de la historia, de que es un personaje que está sintiendo que una estatua le dice que queme el museo. Entonces, ese es mi plot, nada más. Entonces, a partir de ahí pueden construir todo alrededor. Entonces, piénsenlo en sus historias, de cuál es su motivo de su historia, cuál es la frase cortita
que hace que es la que quieren dibujar. O sea la que sea, pero digamos, es que tal personaje se le confiesa al que siempre le gustó, que tal personaje vence a su rival, que encuentra el ítem perdido de tal cosa. Ese va a ser nuestro momento clave visual. Lo demás es lo que nos lleva, entonces ahí podemos aflojar un poco con el dibujo y sí narrarlo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Bien? Bien. Quique, ¿querés sumar vos? ¿Querés seguir vos? Sí. Vos avisame cuando querés. Bueno. Esta es la que les había mostrado, es la primera página de la de que está el fondo solo, de que el lugar es hermoso. Esto era como... para los que leen manga, esta historieta me permitía hacer referencias a un montón de mangakas que me gustan. Entonces era como jugar a los Junji Ito, a un mangaka de terror. Entonces como jugué mucho con el estilo, pero una pega que no se puede leer porque es muy ridículo el guión. Es como, me dijeron que los mosquitos eran re peligrosos y era como... era la época que estaba el Zika acá un montón, entonces era, debe ser por el Zika, era como, no, es que son gigantes, me habían dicho, y jugar visualmente a mostrarlo así, como que era como decir, uy, entonces que me van a matar los mosquitos. Esto solo lo permite la historieta, este nivel de juguetear visualmente, de poder decir una anécdota que pueden decir, no, está lleno de mosquitos. Lo podemos mostrar jugueteando así, de decir, bueno, que sean mosquitos gigantes que atacan al personaje. Acá era cómo sobrevivir a un oso, me habían contado. Entonces está como, bueno, si te encontrás un oso, haces esto o aquello. Si no, muerte por oso. Sí, vuelvo para atrás. A la hora de hacer su página, fíjense esto, el orden de lectura. Eso sean hiper cuidadosos. Esta especie de zigzag de izquierda a derecha, y los textos siguen esa lógica. El lector nunca tiene que volver para atrás para entender. O sea, siempre tengan mucho cuidado, que no quede ninguna duda cuál es el orden de lectura que quieren que su lector siga. Eso es fundamental. Ya usen, como acá decía Paula, el recurso del recuadro de texto para indicar un monólogo interno, o si es un diálogo, los famosos globitos de diálogo, ¿no? Pero siempre fíjense el orden de lectura para que nunca se le pierda el lector. Y también, lo que decía Paula, que es muy importante, ¿qué parte fundamental del cuadro es también el texto? El texto no es simplemente lo que tiene que leer el lector, es parte de la composición, del diseño de cada cuadro y del diseño general de la página. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Y es un error que para ver en alguna de las páginas que yo hacía cuando no calculaba yo el espacio para el texto. ¿Qué hacía? Por ejemplo, dibujaba, mi cuadro terminaba acá, ¿no? O sea, la imagen que yo quería llenaba todo el cuadro. Entonces después, a la hora de letrarlo, no quedaba otra que tapar algo. Y la imagen esta que yo tenía a lo mejor, se veía, ya no tenía el mismo efecto, porque o tapaba la cara del oso, o me tapaba acá parte de esto también, ya dañando la composición. Entonces, a la hora de calcular y de diseñar el cuadro y meter todos los elementos que ustedes decidan incluir en él, siempre tengan presente el espacio que va a tener el texto. Y después, teniendo eso en mente, construyen su imagen. Entonces, nada importante, nada de lo que ustedes quieran que esté en el cuadro se va a ver afectado. Porque claro, queda mucho más linda la página sin los globos o sin los textos, pero no es historieta. Y lo que prima sobre la imagen linda es que la narración fluya siempre. Tengo un par de páginas que traje con y sin el texto. Ya llegaremos
A ver, ¿dónde andan? Ahí está. ¿Ven? Esta es la de la intro, la que les había mostrado del inicio de la historieta, es la de las ranitas. Sin el texto es una cosa y se ve todo más despejado y todo, pero ahí está, con el texto. Entonces ven que tiene un montón de texto esta encima, hay bastantes globos. Mis ranitas todas dibujadas quedaron 4 de ellas. Que hay espacios, eso es como, acá lo que mencionaba aquí, que calcúlenlos, los pueden hacer antes también. Hay autores que primero ponen los globos de texto para ya tener una idea. En boceto es muy normal marcar como va a ir acá, más o menos se marcan alguna, como esta zona va a tener. En ciertos casos incluso les ahorra tiempo de dibujo, porque de repente tienen un texto grande, va a tapar casi todo, no tiene sentido que se pongan a dibujar. Si acá yo hubiera tenido un recuadro, así es como, tal vez en el original dibujaba las ranas solo porque me gusta dibujarlas, pero no porque vayan a quedar, ya hubiera sabido que eso no iba. Entonces tal vez lo que pueden hacer es poner el recuadro y nada, dibujar alrededor. Esa es otra opción. Pero noten cómo mutan las páginas una vez que tienen el rotulado. Estas creo que sí, casi todas ven. Esta está acá como ilustración, era como, se ve re bien el personaje, los bloques de negro, yo estaba re contenta, pero con el texto ya es otra cosa. O sea, lo que mencionaba aquí que de la lectura, que es la lectura occidental, vamos en Z a leer, vieron que es como leemos las oraciones, básicamente. Es siempre como de una esquina, vamos a la otra, de izquierda a derecha. Recuérdenlo mucho eso, especialmente si vienen de manga, que la lectura es al revés, es muy fácil confundirse, como que van a empezar a armar la página como si fuese en lectura oriental. Acá van a tener la lectura occidental, entonces acuérdense, todo es la Z, si no sería al revés. Lo mismo en el orden de los cuadros. O sea, es como que los cuadros sea claro cuál viene al lado del otro, cuál le sigue. Porque es eso, cuando el lector tiene que volver, les debe haber pasado, o sea, de estar leyendo una historieta y de repente perderse, nos saca un poco, como que tenemos que volver a ubicarnos de dónde estaba. Y como lectores no queremos salir mucho del universo donde nos metimos en la obra. Entonces, esos momentos es lo que como autores tratamos de evitarles. De que el orden más o menos, incluso si están experimentando, que sea como, en lo de experimentar acá eran los viniculares, los que los primeros cuadros son como, está mirando a través, pueden jugar un montón con lo visual. Pero siempre está clara la orientación. Sí. Sí. Acá, ahí. En esto de que es como vamos a ir yendo a se ve, seguimos, o sea, la Z manténganla incluso con los cuadros, no solo con los globos. O sea, la lectura que vamos a hacer visual en las imágenes también es la misma. Sí. Fíjense en esto, ¿no? En esta parte. Tengan cuidado con la inversa de esto. Porque acá está claro. Primero leo esto, paso acá y paso acá. Ahora, ¿qué hubiera pasado si era al revés? Si tuviera 2 cuadros acá y uno largo acá. ¿Cómo hago? Esto y esto, esto. Ya es confuso eso. Entonces, un consejo, siempre si quieren un cuadro largo, vertical, al lado de 2 horizontales, hagan esto. Porque la otra ubicación, no sé si me explico, es confusa. No se sabe qué tengo que leer primero. Acá no cabe ninguna duda. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, den esto vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me explico? Parecen detalles tontos, pero no lo son. Son importantes.
porque hace que el lector no se pierda y no tenga que volver para atrás. Es decir, a ver, ¿cuál es el orden de lectura de esto? Ustedes siempre piensan, ustedes están dibujando para alguien, para contar una historia a alguien. Cuanto más clara sea y cuanto menos ambigüedades haya, mejor. Si se sienten muy perdidos, hay una manera de plantar que ninguno de nosotros dos la usamos, la de tipo a lo Moore. O sea, es como a prueba de tontos esa manera de plantar, que es con una grilla. O sea, arman una grilla, pueden elegir la cantidad total hay de 9, hay de 12, o sea, 3 cuadritos abajo, todos del mismo tamaño. Vale, les van a quedar algunos más larguitos, pero si no pueden ser 4, 4, 4, 4 también. El punto es que tengan como escalones y después combinan cuadros, como por ejemplo, si yo tuviera 3, 3, 3, hago 1, 2 y el otro ya me queda y tengo 2 cuadros arriba. Como que el orden nunca lo estaría como... No sirve para este tipo de plantados donde esto es ir al corte, es cuando abrimos toda la página, juguetear, no se puede hacer tanto, pero les queda todo muy ordenado, como si fuesen renglones, ¿vieron? Y si necesitan una página de, no sé, 3, combinan en orden esa grilla para que les queden 3 cuadros. Después la misma grilla la combinan de otra manera, les va a dar 6. Juegan como en esa combinación, pero les mantiene siempre todo muy, muy claro. Puede quedar muy aburrido también, pero si les da como pánico, es una manera como bastante segura de no pifiarla a la lectura al menos. Creo que las mías ya mostré la mayoría. Quique muestra las tuyas, ahora hacemos como un cambio visual. Paso a tus páginas ahora. Las 4 primeras páginas que les quiero mostrar, van a ver que son todas viñetas a toda página, que ustedes no van a poder darse el lujo de hacer porque van a tener un formato de 5 a 8 páginas, y esto consume mucho espacio en una historia. Hacer una viñeta a página uno se lo puede permitir cuando tiene una historia larga para contar. Pero ¿a qué va? ¿Por qué elegí yo pasarla más o menos rápido? Bueno, perdón, está bien. Es el duelo entre el protagonista y la muerte. Y son estas 4 páginas que eran consecutivas, pásala, Pau, son 4 momentos del duelo. Y el último, que acá están acá abajo. ¿Por qué les elegí esto? Para una cosa que... Y ahora entramos a discutir temas que sean puramente gráficos. El clima que le dan a la historia, la atmósfera que le dan a la historia, el ambiente. Piensen que son cosas muy poderosas a la hora de meter al lector dentro de la historia. La atmósfera de la historia, en dónde está ambientada, si es una escena diurna, nocturna, misteriosa, dramática, alegre y ligera o trágica y con mucho pesar. Lo que llamamos el fondo o la ambientación o el escenario es un personaje más. Es el marco donde traten de imaginarse este duelo de espadas sin todo esto, que no es necesario a la hora del duelo de espadas, pero crea la atmósfera del mundo donde se mueven estos personajes. ¿Y cómo construimos un mundo? Pensando en las cosas, primero en nuestras propias ideas fijas, en nuestras obsesiones, en los ambientes que nos rondan a todos en la cabeza. Y que lo construimos a partir de cosas que a primera vista son totalmente inconexas o totalmente random, al azar. Pásame la que viene, Pau. Esta acá no sé si se llega a ver. Hay una fuente seca con 3 sapitos, que teóricamente son los que ocupan el agua en la fuente, ¿no? Este es el Parque Chacabuco, donde yo iba de chico a jugar. Había una fuente con sapitos, y me quedó acá grabada porque me encantaban esos sapitos. Entonces, de repente, en una escena de un siglo XVIII medio fabuloso,
entraba perfectamente esa fuente del Parque Chacabuco, donde estaban los sapitos de bronce que escupían agua. No tiene nada que ver con la historia, con lo que está pasando acá. Pero las zarzas, la fuente seca, las estatuas, este ambiente sugestivo, construyen también la historia. Sí. Ah, bueno, perdón. Estas cosas, esto es un tema que tarde o temprano van a tener que agarrar por los cuernos y enfrentar lo que es la perspectiva. Es difícil, es complicada, pero no es una cosa inalcanzable. Por perspectiva, ¿saben a qué me refiero cuando hablo de perspectiva? Les pregunto, ¿cómo la explicaría la perspectiva? Perfecto, perfecto. Como yo los estoy viendo a ustedes, más cerca los veo más grandes, más lejos se va alejando. Encima una perspectiva semiaérea, porque si yo me pongo a pensar, estrictamente hablando, a primer golpe de vista parece que todas estas líneas fueran paralelas, pero no, porque hay un punto de fuga. ¿Saben lo que es el punto de fuga? Ese punto ideal donde confluyen las líneas en una perspectiva. Yo me paro acá, son líneas que fugan hacia allá, ¿no? Un punto en el horizonte. Entonces, estas líneas parecen paralelas, pero no lo son, porque se van abriendo a medida que voy bajando. Si yo siguiera, se irían abriendo cada vez más. ¿Me explico? Y lo mismo pasa con estas. No son paralelas todas estas. La línea de esta baranda no es paralela a la línea de estas baldosas. Se van abriendo. Ahora, si yo tengo que buscar el punto de fuga de esto, me vuelvo loco, porque tengo que ir a buscarlo lejos. O sea, tengo que tener una mesa enorme para trazar toda esa línea y una regla enorme. El ojo se va entrenando y la mano se va entrenando. Entonces yo sé que a medida que voy trazando esto, voy más o menos a ojito calculando, ¿no? Es mucha prueba y error. Hay perspectivas que sí, uno puede poner el punto de fuga acá y a partir de ahí trazar todas las líneas que uno necesite para armar una escena vista de arriba, por ejemplo. Pero digamos, tarde o temprano ustedes se van a ver en la necesidad de decir, tengo que hacer una calle, o tengo que dibujar un cuarto, o gente sentada alrededor de una mesa, o una vista más o menos aérea desde un balcón. Usen referencia fotográfica para eso, saquen bocetos desde su ventana, fíjense y vayan tratando de entrenar el ojo, que es lo fundamental. Entrenar el ojo. Parece difícil, tiene complicaciones, pero no es un obstáculo insalvable. Pasa, Pau. Bueno, en esto fíjense que gracias a esa perspectiva se puede ver muchísimo más del espacio. O sea, la pelea se puede lucir mucho más que si estuviese solo de perfil. Y un truco que les puede servir para en el momento de hacerse amigos de las perspectivas, una vez que empiezan van a ver que es re enviciante. Si juegan videojuegos que puedan mover la cámara en el juego, muévanla y van a ver qué tomas a sus ojos les parecen interesantes y se van a dar cuenta que suelen ser las que es o desde arriba o desde abajo, de poder ver el personaje de eso como o subiendo la cámara y están estas 3 puntos de fuga o bajándolas, pero ahí lo van a ver como en ejemplo conciso. Entonces, como si juegan videojuegos, muevan la cámara alrededor de los personajes y digan, esta toma es la que me gusta, esta, y van a notar que es esto. Esa era la acotación. Pasa a la siguiente y después volvemos a esta. Páginas de diálogo, que no pasa nada, que hay simplemente personajes charlando. Digamos, no es lo más dramático del mundo ni lo más interesante del mundo, 2 personas charlando. Entonces,
busquémosle la vuelta para hacer ese diálogo, que si no nos calentamos a una cabecita parlante charlando con otra, no pasa nada. Tratemos de que esas escenas quietas, en que no hay personajes saltando o cosas visualmente atractivas, sean lo más visualmente atractivas dentro de esa aparente inmovilidad de un diálogo. Anda para atrás, Pau. Ven, por ejemplo, y otra cosa que le hablábamos antes, yo ya tengo presente a la hora de componer la página el lugar que van a tener los textos. El espacio lo calculo a partir de lo que está tipeado. Sé más o menos que un texto de 2 líneas entra en un cuadro de esta dimensión. Como sea. Y fíjense también, ¿no?, lo que hablábamos. El orden de lectura está claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay posibilidad de confusión. Y entonces acabó el diálogo del personaje con estas sombras. Y aparte de eso, eran sombras que hablaba. Digo, ¿cómo, para que un dibujo que es una mancha negra, cómo lo puedo hacer interesante? Entonces hay un recurso que es trabajar la silueta, moverla de tal manera que sea lo más plástica posible. O sea, jugar con muchas líneas de composición. Fíjense, ¿cómo sugerimos dinamismo? Con líneas diagonales. Son todas diagonales. La diagonal da movimiento. Lo vertical, lo horizontal, estatismo, ¿no? Quietud. Lo mismo acá, hay muchas diagonales, hay una diagonal, hay otra, hay otra. Entonces, escenas que son quietas, moviendo y haciendo gestualidad y exagerando un poco, que esa es otra cuestión también. En la historieta, y esto es personal, tómelo o déjenlo, los personajes sobreactúan. ¿Entienden lo que quiero decir por sobreactuar? En el cine o a lo mejor en el teatro, cuando un actor sobreactúa queda artificial, como queda exagerado. Pero en la historieta no. Como es un medio estático, es un medio inmóvil el dibujo, siempre les conviene exagerar un poquito la teatralidad de los gestos, de los movimientos. Algo que a lo mejor en una filmación quedaría como sobreactuado, exagerado, desbordado, en la historieta no queda mal. Entonces, si un personaje está gritando, que exagere más su grito. Si se mueve como estos movimientos que son muy artificiales, muy de marioneta, pero bueno, pero pega porque es el dibujo, le dan una carga de intensidad al dibujo que creo que es bienvenida. Como en el cine mudo, tal cual, tal cual. Bueno, acá les quise mostrar, no va a ser el caso de ustedes porque creo que no pueden hacer historieta a color, ¿no? Para el concurso, ¿o sí? ¿Se puede? Bueno, no sé, ¿vos sabés, Paula, eso? No, les digo simplemente a las cuestiones a la hora de publicar, porque es una cosa que también van a hablar con los otros chicos. El blanco y negro es mucho más barato para imprimir y publicar que el color, pero la diferencia es muy grande. Pero a veces uno se puede dar el lujo de pensar un trabajo en color. ¿Cuál es la diferencia para mí, en mi caso personal, y también es personal, no es una regla? Con el color suplimos muchas cosas que en el blanco y negro compensamos con grisados, con tramas, ¿no es cierto? Si yo le saco el color a esta página, es muy despojada. No tienen trabajo, como vieron en otras, a lo mejor de grises o logrados a partir de líneas. Pero bueno, no sé por qué les traje a color. Bueno, para que vean también eso que decía Paula. Básicamente, si yo esto lo llevo a una forma geométrica, la diagramación de la página, es esa famosa grilla. 3 tiras, que no son exactamente iguales, esta más ancha que esta, pero son 3 tiras. La primera tiene 2 cuadros, la del medio es un cuadro solo y la última 3. Dentro de esa que es la diagramación clásica y eterna de la historieta, se pueden hacer variaciones.
Desde usar un borde ornamental para un cuadro, desde dejar cuadros sin recuadrar, que eso es muy interesante, le da aire a la página. Fíjense que estos cuadros no tienen recuadro, están abiertos. Entonces hacen, creo yo, un contraste interesante contra este que está totalmente recuadrado. Pasa nomás, Pau. Bueno, otra vez. Esta la muestro simplemente en la pasión por la ambientación. Yo no sé qué historias ustedes estarán pensando. Pueden contar historias de su barrio, historias en Marte, historias en la época del Imperio Romano o en de la Guerra de la Independencia. Donde sea que la cuenten, métanse en ese ambiente. Documentense. Hago una historia del 25 de mayo, cómo eran las casas, cómo eran las calles, cómo vestía la gente. Tengo que meterme en esa época. Entonces, yo la encuentro personalmente, pero creo que no es desubicado que yo lo comparta con ustedes. Yo encuentro un gran placer en hacer todo esto, que no contribuye a la historia. Todo el trabajo de marquetería típico del siglo XVIII. Esto yo me referencio en cómo era el arte del rococó, cómo era el arte en la Francia del siglo XVIII. A mí me resulta placentero, no lo vivo como una carga. Porque es muy común que muchas veces digo, me tengo que documentar, tengo que ver cómo era tal cosa, tengo que ver cómo era la otra. No tiene por qué ser una soga al cuello. Pueden disfrutarlo. Entonces, esto no tiene nada que ver con la historia, las hojitas de la marquetería. Pero para mí son tan importantes como lo que está pasando, porque contribuye a la creación y a la credibilidad del mundo que ustedes están plasmando en la página. Agrego en eso una cosa que seguramente lo hablan un poco en el otro curso también. ¿Se escucha igual? Que no tengan miedo a poner las cosas que les gustan. Porque en lo que dice Quique, o sea, es la chance de explorar intereses que tenemos. Entonces, si a ustedes les interesa el tema, no es pesado poner un montón de detalles. Van a ver que se están divirtiendo, pero porque es algo que les gusta. Cuando es algo que no nos gusta es donde empezamos a decir, ay, tengo que dibujar esto. Me es re aburrido y qué sé yo, pero tal vez no sé, o sea, si les encanta cómo son los engranajes y todo eso, métanlos en la historia. Si les gusta temas de moda, métanlo en la historia. No importa cuánto les parezca que solo a ustedes les gusta, es el gran momento de compartirlo con más gente. Entonces, de nuevo, el gusto que tengan, explórenlo. Es muchísimo de historieta, es eso. Es como hay una que se llama Marzo llegó como un león, que se trata de Go, el juego que es como una especie de ajedrez. Es burdo llamarlo así, pero bueno, a grandes rasgos. Yo no sé jugar al Go, no tengo idea. En la historia todo el tiempo explican cómo jugar al Go, nunca me queda. Cómo lo narran hace que me parece súper interesante, y si tuviera diría, bueno, a ver, enséñenme. Y seguramente les pasó con un montón de cosas. Entonces, pongan lo que les gusta. No solo hay veces que van a escuchar, escriban de lo que conocen, que muchas veces se siente limitante. Yo cuando me lo decían de chica decía, pero ¿por qué? A mí me gustan las cosas sobrenaturales. No quiero escribir algo de, bueno, hoy es mi día, sí, porque lo interpretaba de esa manera, como diciendo, esta es mi vida diaria. No me daba ganas de dibujar eso. Pero es sí de lo que les interesa. Entonces, ahí es muchísimo más amplio y van a notar que empiezan a disfrutar más, agregarles estos extras a las páginas. Bueno, esta página, también una diagramación clásica, pero ven, cuadro abierto de este lado. Una escena de diálogo. ¿Cómo la puedo hacer interesante? Con el movimiento de las marionetas. El protagonista charla con las marionetas. Le pasa a la siguiente. Y fíjense, como si fuera un damero de ajedrez, cuadro abierto intercalado contra cuadro recuadrado.
Acá yo cometía el error, justamente, de no calcular el espacio del globo. En estos trabajos todavía yo no hacía eso. Entonces, claro, queda muy lindo así, pero no queda igual cuando le meten los globos, porque algo iban a tapar. Diferente hubiera sido si yo hubiera calculado el espacio, seguramente hubiera compuesto la imagen totalmente diferente. Pero acá, si me meten un globo acá, me tapan los piolines, y es importante que se vean los piolines. O si me ponen un globo acá abajo, parece que estuvieran pisando los globos los títeres. Entonces, por eso yo lo considero esto un error. No tuve acá en cuenta el espacio de los textos, porque si acá habla el personaje, me tapa los piolines. Y la composición es importante que se vea así. Por eso les sugiero y les aconsejo siempre, no es necesario que lo dibujen como dicen otras páginas, el globo, el texto, pero por lo menos calcular el espacio y decir, esto me lo va a tapar el globo. Entonces no tengo que poner nada importante en ese lugar del cuadro. Pasa nada más, Pau. Bueno, ambientación. Acá sí, por lo menos calculaba el espacio de los textos. Y ven, ya compongo de otra manera. Uso este espacio que me quedó acá para poner esta imagen del pequeño paje que tiene acá la fuente. Y entonces, después toda la escena de la gente en la mascarada. Bueno, esta es otra cosa que no sé si ustedes van a poder utilizar en sus páginas, pero es la página de presentación de la historia, que muchas veces se usa una página o un cuadro a toda página, que ocupa toda la página, donde van los títulos, el título del episodio y demás. A lo mejor ustedes pueden darse el lujo, si es una historia de 8 páginas, dedicar la primera página a un cuadro a toda página para meter al lector ya de entrada. Y siempre, yo no sé si lo logré o no, yo creo que sí, yo estoy contento con esta página, pero tiene que ser una imagen con punch, ¿no? Cuando hacen tiene la función de una tapa, de una portada. Y la portada o la primera página es importante del momento que de un sacudón, de un tirón, ya nos mete la historia, ya nos da ganas de saber qué pasa, qué está pasando acá, cómo llegamos a esto. Bueno, también para mostrarle el tema de la ambientación, que acá, y también por ejemplo, la diferencia entre las páginas a color y esto, el blanco y negro. Miren la página, cuando hagan blanco y negro, entrecierren los ojos y miren la página. Y entonces van a ver como si fuera el ritmo de las masas de negro, las masas de blanco, cómo compensarlas, cómo hacer que una levante a la otra. Yo veo el cuadro de arriba con los ojos entrecerrados, veo toda una cosa oscura y acá algo más claro, ¿no? Entonces todo este ambiente oscuro y siniestro me rescata la figura de la criatura esta que está saliendo del túnel. Y está usando el recurso de la lámpara que sostiene el personaje en la mano, ¿no? Que teóricamente es la que ilumina las ruinas y el monstruo que está saliendo. Y más o menos lo mismo acá, con otro sistema. Toda esta cosa abigarrada y oscura de las ruinas del templo maya y comparativamente la masa más clara de la cabeza de la criatura. O sea, blanco sobre oscuro, o claro sobre oscuro. Y el protagonista al revés, con mucha sombra, la sombra de la capa, la sombra de la piedra, sobre el blanco vacío que dejé acá. Oscuro sobre blanco, blanco sobre oscuro. Pasa nomás. Bueno, más o menos lo mismo, pero y otra vez, para ver las posibilidades de diagramación que nos dan las páginas. Son páginas de pocos cuadros, pero en realidad esta página tenía 3 cuadros, que yo más o menos la alteré con una composición que no sigue la cuadrícula, ¿no? Este era un cuadro de las siluetas que caen, el brujo es otro y un tercer cuadro. Pero más o menos traté de integrarlos todos en una imagen que, como la escena era una escena medio así de delirio, de alucinación,
creo que contribuí a crear ese ambiente extraño, ¿no? Y lo que me ordena la página es esto. Si por la composición extraña, sin direcciones claras, me puedo llegar a perder, lo que me ordena el orden de lectura o cómo tengo que mirar las cosas es precisamente dónde van a ir los textos. Estas son las virtudes de la diagramación, para mí la diagramación clásica. Es cuando hablaba Pau, 9 cuadros iguales. Pero ¿por qué me interesaba usar 9 cuadros iguales acá? Para marcar cierto ritmo de la acción, ¿no es cierto? O sea, tranquilamente podría haber hecho cualquier otra cosa, pero el hecho del personaje que está escapando, que trepa, que se esconde, que ve como que la están buscando, que escucha una voz, que salta, que va por abajo, que sigue corriendo y que llega a otro lugar, me da un ritmo de lectura que me resultaba interesante. Y aparte también el desafío de decir, a ver, ¿cómo grafico esta persecución en 9 cuadros iguales? Donde no me puedo hacer el loco, donde estoy muy constreñido por el relativamente escaso espacio de cada cuadro. Entonces, uno puede hacer cualquier cosa cuando hace historieta. Puede hacer esas cosas delirantes, psicodélicas de la página anterior, y puede hacer esto que es clásico, 9 cuadros por página, son unos cuantos cuadros. También no había demasiado texto, entonces no se resiente la cantidad de información gráfica que hay en cada cuadro. Si hubiera habido más texto, y no hubiera quedado tan lindo. Pero como era todo taca, 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 me gustaba esa idea del ritmo marcado de esta forma. Ambientación. Y en este caso, esto ya no es algo histórico como eran las otras imágenes. Esto es un mundo inventado. A los que les guste, que seguramente está sacado de una mezcla de diferentes culturas y demás. Si les gusta el tema fantástico, creen sus propios mundos, que tienen que tener una lógica interna. Esto no es la arquitectura de ningún lugar en particular, no es ni egipcio, ni mesopotámico, ni azteca, ni maya, ni nada. Pero busqué, con forma geométrica, sugerir una arquitectura extraña, antigua, que también hay leyes de perspectiva. Claro, lo que pasa acá el punto de fuga, que también está hecho ojito, sería para allá, ¿no? Crear criaturas y otra vez jugar, ¿no?, con los ambientes. A mí me gusta el blanco y negro con el aditamento del gris que se logra a partir de la trama. La trama es diferentes puntas para lograr diferentes intensidades de gris, o usan puntas más gruesas o cruzan sucesivas tramas, ¿no?, para gris de mayor o menor intensidad. Pero también, como eran cuadros con mucho negro y muy cargado, si se quiere, tomé un especial cuidado para que el espacio blanco fuera relativamente mayor, porque se necesita el descanso ese del blanco en la página, más cuando son cuadros que están un poco cargaditos, quizá de más. Entonces, el blanco y el poco texto que iba a haber acá es un descanso para el ojo. Traten siempre de observar ese equilibrio. No es que tiene que haber 50% negro, 50% blanco en cada página, pero que no sature, que no agote el ojo del lector. Eso es una cosa que también no hay una regla, es una cosa que uno se va educando y con prueba y error a lo largo del camino, ¿no?